Bueno, buenas tardes. Eh, eh, la historia del liberalismo, la historia de la democracia liberal, la historia del pensamiento liberal, ha tenido grandes enemigos. Y la pregunta es si el populismo es un enemigo, ¿no? Creo que aquí, bueno, yo soy historiador y puede ser interesante una reconstrucción histórica de los enemigos del liberalismo para saber hasta qué punto el, el populismo es un enemigo similar a los que el liberalismo tuvo a lo largo de eh, 200 años, que es más o menos lo que el liberalismo ha existido como ideología que forma los regímenes políticos occidentales. ¿Cuándo nace el liberalismo como forma política? ¿Cuál es el inicio del liberalismo como forma política? ¿Alguien me puede responder? La Revolución Francesa, 1789. 1789, a partir de ahí empieza a haber regímenes liberales. Los propios países latinoamericanos, los propios países latinoamericanos se inspiran fuertemente, al menos en el plano ideológico, en el liberalismo, ¿no? ¿Qué significa el liberalismo? Un poder que se decide por los ciudadanos y un poder sobre todo que se decide contra la injerencia arbitraria del poderoso, que se define contra la monarquía, ¿no? Entonces, ese es el primer gran enemigo del liberalismo. El primer gran enemigo del liberalismo, que el liberalismo, digamos, mata y elimina, es la monarquía absolutista, ¿no? El antiguo régimen. Es decir, regímenes dinásticos para los cuales el que posee el poder es un descendiente directo del poder, es un descendiente, digamos, es un descendiente sanguíneo del anterior rey o de la línea de sucesión dinástica. Y el liberalismo también en aquellos países en los que sigue habiendo monarquía les gana. ¿Por qué? ¿Por qué les gana? A las monarquías que quedan. En España sigue siendo una monarquía, Holanda, Gran Bretaña. ¿A través de qué principio les gana? No a través del principio de elección democrática, sino a través del principio, ¿qué principio les ganaría? Para que podamos decir que el liberalismo acaba con el antiguo régimen. Las monarquías que existen ya no son de antiguo régimen. Y limitación del poder a través de la ley, a través de los derechos individuales. La división de poderes es más complicada. La división de poderes es más complicada. También Vale, pero división de poderes es en el fondo un sistema legal que controla al poderoso. El poderoso haga que no sea arbitrario. Ese es el primer gran enemigo que el liberalismo tiene, que se puede decir que ya en 1830, de alguna manera, el liberalismo ha acabado con su enemigo. Las monarquías absolutistas que quedaban, sabían que iban a dejar de existir como monarquías absolutistas. Es decir, que en algún momento, puede tardar o puede tardar menos, la monarquía iba a ajustarse al patrón, si no democrático, respecto a la jefatura del Estado, sí al patrón de los derechos individuales. Esa sería, digamos, la situación en 1830. No había un futuro para la monarquía absolutista. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo? Es el primer enemigo que el liberalismo, dentro del que el liberalismo nace dentro de monarquías absolutistas, cuando todos los grandes pensadores europeos liberales nacieron dentro de monarquías absolutistas, o muchos de ellas, y dentro de ese movimiento que nace dentro de las monarquías absolutistas, las derrota y transforma a través de esta regla de el poder limitado a ley, el poder limitado a derechos individuales, el poder limitado a la división de poderes. ¿Cuál es el segundo gran rival del liberalismo? No son tantos. El tercero es el populismo. El marxismo, el comunismo, el socialismo, las, los colectivismos. Pero se puede decir, para no ponernos en tres, el comunismo, ¿no? El comunismo, el marxismo, el socialismo. ¿Cuál es la gran fecha del comunismo? ¿Cuál es la gran fecha del comunismo? 1917, también se puede decir 1848, las primeras revoluciones. ¿Y cuándo acaba el marxismo, el comunismo, el socialismo como enemigo al liberalismo? La caída del muro de Berlín. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? La caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, pero en algún sentido Fukuyama pudo advertir algo que Fukuyama es en el famoso libro El fin de la historia, el famoso ensayo El fin de la historia. Fukuyama pudo advertir algo que ya podrían haber advertido los monárquicos, los absolutistas en 1830, o en 1800, que el comunismo no era un sistema de futuro, ¿no?
por lo menos no era un sistema de futuro dentro de aquellas comunidades, podía ser una excrecencia de la historia comunista, es decir, sigue habiendo regímenes como en Corea del Norte, como en Cuba, que son propiamente comunistas, digamos, directamente comunistas, marxistas, pero la posibilidad de ser atractivos y de ganar en la historia a los regímenes liberales ya en los años 60 o los 70, o sea, era algo que ya desaparecía. Y entonces, en esa línea de enemigos, desde 1990, el liberalismo, dentro de sus regímenes liberales, no tiene un enemigo que pueda sustituirlo al nivel que pudo hacerlo el comunismo desde 1917, que fuera una opción atractiva para su población, es decir, que la sociedad estuviera dividida en dos, y en esos años, desde 1990 a nuestros días, el enemigo es el populismo. Vale. ¿Qué significa populismo ahí? ¿Qué significa? Entonces, la reflexión que quiero hacer, una de las reflexiones que quiero hacerles en la presentación de hoy, es hasta qué punto el populismo es un rival equivalente a lo que fue el comunismo. En el sentido, creo que parte del modo de entender o de no comprender al populismo como enemigo político es ponerlo como si fuese un nuevo comunismo, ¿no? Y yo creo que más bien la manera de entender al populismo es la exageración, la hipertrofia de aspectos que ya estaban dentro de las propias democracias liberales. Es decir, la democracia liberal, por ejemplo, el concepto de ley de la democracia liberal. ¿Cuál es el concepto de ley de democracia liberal? El concepto de ley de democracia liberal, dice Benjamín de Constant, es como uno de los grandes clásicos del liberalismo, ¿no? Benjamín de Constant dice, Benjamín de Constant escribe muy poco después de la Revolución Francesa, y él ve que muchos aspectos de la Revolución Francesa son profundamente antiliberales. Dice, por la ley a nosotros nos condujo a la guillotina. Por la ley se hicieron leyes contra la propiedad privada. Por la ley se destruyó la vida individual. Dice, por la ley se impuso una religión cívica, ¿no? La religión cívica de la Revolución Francesa, la diosa razón. Entonces, no es la ley sin más, la que hace la que es propia del liberalismo, ¿no? ¿Se entiende? Una ley puede ser también la ordenanza absoluta, el mandato absoluto de un monarca, podría ser considerado ley, ¿no? ¿Se entiende? El monarca da una orden y eso aparece dentro de un código legal, ¿no? El liberalismo, para que tenga una ley que sea respetuosa de la libertad individual, la ley tiene que tener algunas cualidades materiales. Tiene que ser de una determinada forma. No vale cualquier ley, ¿se entiende? Cuando Chávez dice exprópiese, eso en algún sentido caerá en algún código legislativo venezolano y será expropiado. No vale el contenido de ley. No vale el contenido ni siquiera de... No vale en un sentido ideal. No vale ni siquiera el contenido de una apropiada reconducción lógica a un centro de poder. La ley para el liberalismo en algún sentido tiene que ser racional. ¿Qué significa racional? Racional, por ejemplo, cuando el liberalismo, ¿cuál es la institución de creación de ley por antonomasia para el liberalismo? ¿Es la masa? ¿Es el pueblo? ¿Es el parlamento? Pero no es un parlamento entendido de manera puramente numérica, porque de manera puramente como representación de la masa. El parlamento es el lugar donde los individuos hablan, exponen los mejores argumentos racionales y, de entre todas las opciones, el liberalismo cree, desea, se escoge la mejor opción racional. En el fondo, en el sentido, también el liberalismo, en ese sentido, la ley del Parlamento recoge la mejor opción racional. Esa ley es la que permite que la norma estatal, la norma coactiva del Estado, no vaya contra la libertad individual. No es una ley cualquiera, no es una norma cualquiera, es una ley que en el fondo tiene que respetar en algún sentido el contenido de la libertad. Se entiende que el Parlamento es el mejor instrumento, pero la ley tiene que respetar, no es una ley cualquiera, no es una ley masiva, no es una ley que simplemente sea la decisión de una mayoría. O sea, de facto puede ser eso en sistemas que llamamos liberales. Pero para que sea una ley concordante con la libertad individual, tiene que ser una ley que sea racional, dialogada, y que en ese diálogo, no cualquier diálogo, el diálogo por el diálogo, sino ese diálogo a través de, digamos, el esclarecimiento dialógico, esto puede sonar muy utópico, se llegue a una ley que respeta la voluntad individual, que respeta los derechos individuales. Entonces, ¿se entiende? Los alemanes pueden ser el 65% arios
y votar que el 35% de jueces, eran muchos menos, les sean expropiados sus derechos individuales. Se entiende que ese concepto de ley es perfectamente democrático, numéricamente democrático, pero evidentemente va contra derechos individuales. Se entiende que en ese sentido podemos llamarlo liberal o no, o utilizar otra palabra, pero hay una concepción de la ley que respeta los derechos individuales y que no está construida sobre la masa, y hay otra concepción de la ley que está simplemente construida sobre el voto masivo, sobre expropiese. Nuestra idea de constitución es una idea liberal. Esa sería como el gran clase liberal. Bueno, lo que quiero decir ahí es que el populismo, cuando considera que cualquier cosa es votable, el populismo como, ¿cómo decirlo así? El populismo como poder cambiar el statu quo continuamente. Cuando el populismo busca esta idea de radicalizar la democracia, ¿qué significa? Hay muchos aspectos sobre los que la democracia liberal no vota. Hay muchos aspectos sobre los que el pueblo no vota. No sé, sería el aspecto de radicalizar la democracia que fuera de una institución liberal o fuera una institución netamente liberal o conscientemente liberal. En principio, radicalizar la democracia es algo bueno, ¿no? ¿Qué significa radicalizar la democracia? Que los vecinos de Ñuñoa voten si va a haber un nuevo centro de salud o va a haber un gimnasio. Eso es radicalizar la democracia. En principio, todo el mundo fuera de diría, eso es bueno, ¿no? Hay más democracia. Se votan más cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué significa radicalizar la democracia y que parece un aspecto positivo? Que se vote más. Que se vote más, ¿no? Que el statu quo estable, es decir, las empresas tienen tal poder, los individuos, que el statu quo cambie. Y en ese aspecto democrático, en ese aspecto de radicalizar la democracia, simplemente sería, bueno, cambiamos el statu quo, mejoramos el statu quo. Ese riesgo es un riesgo de la democracia liberal. Ese riesgo del populismo de votemos cualquier cosa y exaltemos que cualquier cosa cuando es votada es algo bueno. Ese riesgo es un riesgo de que el populismo lo encarna hoy en día, pero es un riesgo que siempre tiene la democracia liberal cuando la democracia liberal se olvida de que tiene una concepción cualitativa de la ley. Es decir, cuando el liberalismo se identifica absolutamente con la democracia y piensa, vale lo que diga la mayoría, entonces el momento en que el liberalismo hace eso, ¿se entiende? El momento en que el liberalismo se olvida de que solamente valen aquellas leyes que estén en concordancia con los derechos individuales, con los derechos individuales, que no cualquier ley vale por el mismo derecho de ser numéricamente superior, por el mero hecho de ser votada en un parlamento entendido de manera numérica y ganar. Siempre que el liberalismo cae en esa concepción, por decirlo así, numérica de la ley, una concepción, por decirlo así, cuantitativa, una concepción masiva, vacía de la ley, siempre que ocurre eso, el riesgo dentro de la propia... Y eso ocurre en muchos regímenes liberales, ¿no? En muchos regímenes liberales no hay una preocupación o hay una menor preocupación por el contenido de la ley. ¿Cuál es el contenido de la ley adecuado? ¿Cuál es el contenido de la ley que va a favor o que va en contra de los derechos individuales? Siempre que ocurre eso, estamos ante un riesgo que dentro de la democracia liberal era populista, aunque no lo llamáramos populista. O sea, aunque no lo llamáramos populista, cuando en la democracia liberal no teníamos en cuenta las garantías, los derechos individuales, cuando no teníamos en cuenta el concepto cualitativo de la ley, siempre que ocurría eso, ya éramos populistas, aunque no nos diéramos cuenta. Ese sería un aspecto de la radicalización de la democracia, la radicalización populista de la democracia, que tiene como riesgo el populismo, pero que estaba dentro de la democracia liberal, que no estaba fuera de la democracia. Bueno. Bueno. Vamos, en mi opinión, el miedo que causa el populismo es simétrico, o muchas veces se entiende de modo simétrico, a el miedo que hasta los años 90 al liberalismo le causó el comunismo. Yo tengo una reflexión que es más general, y es que yo, en mi opinión, al liberalismo tenía más claro cuál era su identidad cuando tenía un enemigo. Es decir, tenía más claro cuando tenía un enemigo que se oponía al liberalismo, digamos, de manera casi plena, a través de regímenes comunistas, ¿no? Entonces, para el liberalismo era muy fácil, por ejemplo, ser muy cuidadoso con el concepto, o sea, ser más cuidadoso con el concepto de la ley. Es decir,
no todo es votable, porque que todo sea votable es lo que también decían los nazis en Alemania, ¿no? Votemos ahora, generamos un Hitler, a Hitler le damos la ley de todos los de poderes absolutos, y entonces, cuando existía el comunismo, el liberalismo tenía muy claro cuál era el enemigo y tenía muy claro, casi por oposición, qué es lo que no podía hacer. Era como un buen rival de fútbol, ¿no? Era en el fondo al Barcelona y el Madrid, ¿no? Se obligan a saber muy bien quién es el otro para poder ganar en un contexto muy competitivo, ¿no? Y entonces la pregunta que, ante la radicalización de la democracia populista, la pregunta que nos podemos hacer es si debe dar el mismo miedo que nos dio el comunismo, ¿no? La pregunta ¿es un nuevo comunismo o es el viejo comunismo de toda la vida, el marxismo disfrazado con nueva retórica? Respecto a la supervivencia de la democracia liberal, ¿es un nuevo marxismo en Latinoamérica el populismo? ¿Un nuevo fascismo en Hungría y Polonia? Sea el populismo frente al populismo de izquierdas en Latinoamérica, el populismo de derechas en Europa. Hemos vuelto a una situación de inestabilidad, una situación similar a la inestabilidad de la Europa de la década de los 20, que antes decían de los totalitarismos, que es que la década de los 20, la década de los 30 es el momento peor para el liberalismo, es el momento peor para las democracias de tipo individual y liberal, frente a los colectivismos, por un lado fascistas y por otro lado comunistas, donde el statu quo liberal era absolutamente frágil. Por otro lado, exagerar el carácter de enemigo del populismo tiene algo de contagiarse de la propia retórica del enemigo propia del populismo, ¿no? La multiplicación y la exageración de enemigos. En vez de la comprensión racional de un rival político que funciona de manera relativamente estable en un régimen liberal, ¿no? Esa es la duda. Si estamos exagerando el enemigo y que es un enemigo que funciona incómoda o inestablemente en un régimen liberal, o si realmente es un sustituto del régimen liberal. No sé si me explico. Para pensar, ustedes que son, entiendo, futuros liberales o presentes liberales, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿el populismo es un actor incómodo dentro del liberalismo o realmente es un sustituto del liberalismo? El comunismo era un sustituto del liberalismo. Estaba Stalin, estaba Fidel Castro y estaba un modo de sociedad que claramente había tipos que sabían cómo se hacían. Llamaban a Moscú y decían, ¿cómo se hace una sociedad comunista? Te llegaban los del partido y se hacía una sociedad comunista. Entonces, me da la pregunta que tenemos que hacernos como analistas liberales de lo que el populismo representa es si es una exageración, una especie de histerismo, considerar que el populismo es algo parecido a lo que hicieron los comunistas, a lo que podían hacer los comunistas, o si es un actor en cierto sentido desleal al régimen liberal, pero que al mismo tiempo no puede vivir sin el sistema liberal. No sé, el comunismo y el liberalismo se representan como dos depredadores en el mismo nivel de la cadena alimenticia. ¿Es el populismo también estar en el mismo nivel de la cadena alimenticia o es más bien algo de carácter parasitario? No sé cómo decirlo así, que depende del liberalismo para existir. O sea, realmente los populistas que puede haber en Chile, los populistas que puede haber en España, son los países que mejor conozco, ¿realmente representan una alternativa al sistema liberal o simplemente son agentes que dependen esencialmente del sistema liberal y que se aprovechan o que exaltan algunas partes, ¿no? Votar algunas cosas nuevas, deshacer algunos impuestos, pero querer transformar en parte el statu quo, pero sin ninguna capacidad para transformar la democracia liberal en otra democracia. Bueno, en Chile es más fácil que en España porque en Chile se han gobernado partidos políticos que en algún sentido eran populistas, ¿no? Y ya hemos visto la capacidad de transformación real de la democracia, liberar una democracia participativa bueno, entiendo que Boric era relativamente cercano al Podemos, ¿no? Al Partido Populista de Izquierda Español y que así se definían, ¿no? ¿Qué ha cambiado Boric? ¿Boric es Stalin? Digo, seríamos unos histéricos si pensáramos que es un comunista o que más bien es alguien que maneja el sistema liberal de modo quizás más incompetente que un liberal, pero que no ha cambiado en nada el sistema liberal. Entonces, en ese sentido, creo que el caso de Boric representa bien cómo antes de gobernar los populistas, en España nunca gobernaron, ¿no? Fueron gobierno, vicepresidentes con Sánchez en algún momento, pero en el fondo es aquí que se han gobernado. Lo que podemos más bien es ver un discurso legitimatorio, un discurso retórico,
un discurso electoral, que entra bien, que es que se vote todo, que se democratice todo, que se democraticen más cosas, que haya más participación, pero que luego a la hora de organizar el sistema en los grandes números, las decisiones es casi es exactamente igual que la democracia liberal buena o mala que teníamos antes, ¿no? Esa sería la pregunta. O realmente uno puede pensar, ¿Boric como populista ha transformado todo o Boric como populista fue un gran éxito electoral? ¿O ha sido un gran político de transformación como habría sido si... claro, la duda también, o sea, eso no significa que los comunistas de hoy en día no son comunistas en el sentido de cómo podían serlo si gobernaban en los años 60, en los años 50, en los años 70, donde había una fuerza comunista que podía ayudarte a transformar el país completamente, ¿no? Dale. Quizá el mío esté en otro lugar. La pregunta es, ¿quiere sustituir el populismo a la democracia liberal o simplemente la acompaña en algunos lugares? Le genera algunas incomodidades precisamente por no sustituirlo, por no derogar el capitalismo liberal, sino por entorpecerlo. Esta es la pregunta que hace el populismo. ¿Entorpece o sustituye? Para saber cuál es el enemigo de cómo se relaciona el populismo con el liberalismo. ¿Se relaciona sustituyéndolo o se soluciona entorpeciéndolo, ¿no? Metáfora biológica. ¿Es un depredador que está a nuestro nivel o simplemente es un parásito que necesita la democracia liberal para alimentarse? ¿Puede entorpecerlo sin sustituirlo? Ese es el miedo que debemos tener. Modifica, intensifica, maximiza uno de los dos elementos del compuesto democracia liberal, es decir, maximiza e intensifica el compuesto democracia, es decir, se vota, todos votan, todos participan, respecto de la palabra liberal, es decir, que existe una esfera protegida a los individuos respecto del poder, provocando una nueva configuración, generando una inestabilidad perpetua a través de la exageración de la legitimación popular, elemento que ya existía. Claro, pero esta tensión entre el elemento democracia y el elemento liberal ya existe en la democracia liberal. ¿Se entiende, no? O sea, la tensión entre democracia y liberalismo ya existe en el propio liberalismo. Es decir, ¿por qué existen las constituciones? Porque sabemos que en algún momento la democracia puede votar en contra de los derechos individuales. Si no, no haría falta constituciones. Si existiese una identidad absoluta entre la palabra democracia y la palabra liberal, es decir, la protección de los derechos y la participación popular, no serían necesarias constituciones. De hecho, o sea, no sería necesario, ¿no? Sería en fondo, si la democracia y el liberalismo son exactamente lo mismo, no haría falta una constitución, porque el pueblo votaría siempre, la masa votaría siempre, el electorado, el electorado votaría siempre propuestas favorables a los derechos individuales. Como eso no es así, hay un aspecto que es la Constitución, que en principio es un aspecto normativo contramayoritario, ¿vale? Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo aquí es que, en el fondo, el populismo, nosotros somos demócratas liberales, porque al fin y al cabo no se puede estar en contra de la democracia, pero somos demócratas liberales. Ya, buenísimo. Somos demócratas liberales. Tú vete avisándome. Somos demócratas liberales, pero hay una oposición somos demócratas liberales del lado del liberalismo, pero también puede haber unos demócratas liberales que están continuamente intensificando el aspecto democrático. Y eso es para mí el populismo. Es una democracia liberal en la que nunca no se acepta el statu quo del individuo y se maximiza la posibilidad de la transformación democrática de cualquier aspecto de ese statu quo. Pero esa tensión ya estaba dentro de la democracia liberal. No es una tensión nueva propiamente. El populismo simplemente, luego puede ser muy peligroso, ¿no? Pero el populismo simplemente transforma ese statu quo, transforma o sea, muestra la incomodidad que hay dentro del propio liberalismo entre democracia y liberal y lo lleva del lado democrático. Del lado democrático como participación que puede ser totalmente anti-individual y totalmente anti-statu quo. Ya. Pero más bien, el problema que tenemos y eso lo hemos visto también con la situación actual del gobierno de Boric, es que más que luego el populismo tiene un gran éxito en plantearse como una transformación democrática, pero más bien parece que modifica el statu quo de la democracia liberal sin generar una nueva composición estable del statu quo. Se vota, elemento democrático, hay derechos individuales, pero la educación es diferente. No hay los mismos derechos individuales ni se votan exactamente las mismas cosas.
De modo tentativo, así vería yo al populismo: una exageración, un parásito, una debilidad institucional de la democracia liberal. Más aún, un fenómeno electoral sin una ideología propia, sin constituir, a diferencia del marxismo, una alternativa completa. Eso es lo que es el fondo del liberalismo. El populismo, en mi opinión, más que un superenemigo, el liberalismo es una incomodidad, nunca constituye una alternativa completa, ¿no? Y por eso es tan incómodo, tan difícil de definir, tan difícil que los propios actores liberales o reconocidamente liberales no caigan en algunos aspectos populistas, ¿no? En algunos aspectos netamente populistas. En ese sentido, el populismo es quizá menos peligroso, pero mucho más molesto que el comunismo. Como si nos viéramos a nosotros mismos, pero deformados. Como el momento un poco en que el liberalismo pensó que era bueno que los alumnos tuvieran más derechos y se olvidó de que sin autoridad la educación de los padres y sobre todo de los profesores es imposible. Como ese momento, ¿no? Cuando el momento del liberalismo piensa, no, toda la libertad individual, todo es posible, todo se puede hacer. Entonces hay un momento en que dice, sí, se puede votar todo porque en verdad democracia y liberalismo son fundamentalmente equivalentes. No hay ninguna democracia que pueda ir contra los derechos individuales. Entonces, en un momento el liberalismo se siente olvidado las tragedias electorales de la Alemania nazi, de la Alemania prenazi, la Alemania que vota a Hitler y la Alemania de Weimar. Nos olvidamos de ese momento de contradicción entre los derechos individuales y el régimen electoral. Y entonces decimos, cualquier manifestación popular es compatible con la libertad individual. Y se parece un poco a esa situación que quizás no es prohibida el liberalismo, pero sí en nuestra sociedad, en la que decimos, bueno, que los alumnos tengan más derechos, que los hijos tengan más derechos, que los estudiantes tengan más derechos, que protesten, que ellos decidan el temario que van a estudiar en el colegio, que ellos decidan cuándo hacen un paro y que ellos evalúen las contrataciones de profesores de la universidad, como ha sido muy normal en Chile, como ha sido muy normal en muchas universidades chilenas. Y entonces, el populismo se parece a ese problema, ¿no? Luego nos damos cuenta que hemos extendido los derechos individuales a los alumnos, que parecía algo muy bonito, que parece algo muy difícil de decir que no, que hay muchas rebeliones, que todo el mundo apoya, o que al principio todo el mundo apoya, pero que luego la posibilidad de educación es menor, se colapsa, se gangrena, se hace más difícil. Entonces se parece un poco a el populismo se parece un poco a ese problema. Estamos dispuestos, como democracia liberal, a extender la democracia, a extender la participación, pero a veces, porque está dentro de esa ecuación, esa tensión inestable que es la democracia liberal, entre democracia y liberalismo, esa tensión inestable. Estamos dispuestos a eso, pero luego cuando se lo damos, o luego cuando ocurre la extensión, nos damos cuenta de los problemas. Pero al mismo tiempo es un poco inevitable. No se puede excluir, ¿no? No se puede excluir, porque tampoco se puede excluir de la ecuación democracia liberal la parte democrática, ¿no? Porque ese es el régimen. Vale. Pero en el fondo parte, lo que yo quiero hacer es que no ver al populismo de manera grandiosa. Eso no significa que no vaya a tener mucho éxito electoral, no significa que hoy en día todos los agentes políticos propiamente con algún éxito sean profundamente populistas, también los que se definen a sí mismos como liberales, pero lo que tenemos que evitar es ver al populismo de una manera grandiosa. Como creo que cuando hacemos eso estamos siendo nostálgicos del marxismo, ¿no? Estamos siendo nostálgicos de una época en la que sí había grandes relatos que se oponían, estaba el liberalismo, estaban las democracias liberales occidentales, estaba el comunismo, y en fondo estamos siendo nostálgicos del marxismo, de su construcción intelectual, contra la que el liberalismo, los liberales podían adquirir conciencia mucho más clara de qué eran ellos que contra el populismo. En el fondo no deja de ser como un pariente, alguien de la familia que se ha vuelto loco, pero que no deja de pertenecer a la misma familia, ¿no? Digámoslo de otra manera, el populismo es el miedo del liberalismo en la época del fin de la historia. Es un adversario muy incómodo. Nos inquieta, nos molesta, nos perturba, pero no tiene tanta realidad como para que nos permita definirnos. Bien, voy a intentar definir el populismo y mostrar dos maneras en las que el vínculo con el liberalismo puede resultar evidente o al menos más o menos íntimo. Al señalar esta proximidad, no quiero decir que populismo sea liberalismo. Quiero insistir en que el populismo es una amenaza que surge típica, no extravagantemente, de la democracia liberal. Digamos que si el marxismo podía considerarse una extensión deformada de la filosofía de la historia liberal, claro, ¿qué significa que en el fondo el liberalismo y el marxismo son progresistas? El liberalismo es revolucionario. ¿Qué es lo que dice el liberalismo? La revolución se acaba los derechos individuales. Los marxistas lo ven como derecho a propiedad, los que somos liberales lo vemos como derecho a propiedad, derecho a la libertad de conciencia,
pero en el fondo era una excrecencia de la filosofía de la historia liberal, que era progresista. Venimos de la tiranía de las monarquías absolutistas y vamos a regímenes racionales con libertad individual. Y hemos tenido que hacer la revolución. El marxismo tiene esa filosofía de la historia progresista. Lo que pasa es que dice, no, oye, ¿por qué habéis detenido la revolución en los derechos de propiedad? También hay que hacer una revolución respecto a los derechos de propiedad. Entonces, si el marxismo podía considerarse una extensión deformada de la filosofía de la historia liberal, el populismo es una extensión deformada de su criterio constitucional. Es una definición tentativa. ¿Qué significa que es una eso no lo explico ahí? ¿Qué significa que es una extensión deformada de su criterio constitucional? Por un lado, tenemos democracia y por otro lado tenemos liberal. Democracia liberal. ¿Cuál es la excrecencia? En el fondo, el populismo, igual que el marxismo exageraba o continuaba la revolución hasta la propiedad, en el sentido constitucional, el populismo lo que hace es exagerar el elemento democrático en una ecuación que el liberalismo consideraba estable entre democracia y liberal. Entonces, el populismo lo que hace es deforma el criterio constitucional, subvierte continuamente el statu quo, la constitución, por decirlo así, la constitución que tiene el liberalismo. En democracia liberal tiende a exagerar continuamente el aspecto de democracia. Definición tentativa. Vale. Y ahora voy a intentar acercar a través de dos maneras por las que en la lengua castellana se acusa al rival de populista y que muestran, y las que quiero mostrar cómo estas dos acusaciones en el fondo tienen que ver con la democracia liberal, son un parásito, es una excrecencia de la democracia liberal, pero no son un sustituto o una alternativa. Son una molestia, son una incomodidad, pero no son algo completamente ajeno, simétricamente contradictorio, como podría ser el comunismo. Normalmente en castellano acusamos a alguien de populista o acusamos a un rival de populista cuando, ahí está la palabra racional, cuando hay un desprecio por el aspecto racional del discurso. Tú eres populista si en tus consideraciones solamente tienes en cuenta una voluntad positiva. Es decir, yo quiero que en Chile haya un tren que unifique todo el país y eres populista cuando expresas solamente el deseo y no tienes en cuenta el aspecto racional del discurso. ¿Cómo se financia eso? ¿Qué costes marginales tiene? Si realmente es un beneficio estar conectado por tren. Es decir, cuando te centras exclusivamente en el aspecto voluntarista, en los resultados positivos, sin tener en cuenta los inconvenientes, normalmente de tipo económico, que tiene. Que haya una educación pública de calidad. Bueno, pues en Chile, para que hubiera una educación pública de calidad, igual todo el PIB, da la miseria educativa previa, todo el PIB tendría que ir a la educación. Entonces nos moriríamos de hambre. Entonces, decir que hay una educación de calidad para todos, eso es, uno puede acusar de populista ese discurso en la medida en que lo considera agible, realizable, porque dirías, bueno, ¿qué es de calidad? Finlandia, bueno, ¿cómo conseguimos una educación pública de calidad en Chile equivalente a la finlandesa? Y dices, bueno, tendríamos que gastar el doble del PIB cada año. Entonces nos moriríamos de hambre. Entonces, acusamos de populista cuando hay un desprecio por el aspecto racional del discurso, ¿no? Cuando solamente nos centramos en los resultados positivos sin tener en cuenta los mecanismos o los gastos que implican esos resultados positivos, ¿no? Otro punto donde normalmente acusamos de populista a un actor político, cuando dices tú eres populista, cuando se reclama una participación directa para cualquier cuestión relativa a la vida social, al conjunto electoral. Votemos. ¿Cómo se soluciona cualquier cosa? Votando, ¿vale? Sin tener en cuenta... Eso, yo recuerdo hace unos años, cuando está esto un poco más candente en Chile, que en Ñuñoa, cuando gobernaba algún partido del Frente Amplio, había unos carteles que decían una participación de los vecinos para ver si va a haber lo he dicho antes, ¿no? Un gimnasio o un centro de salud. O un centro deportivo o un centro de salud. Primero, esto serían las dos acusaciones típicas, ¿no? Desprecio por el aspecto racional del discurso o votar sobre cualquier cosa. En esos casos, un liberal o se acusa a quien propone estas dos cosas o a quien actúa de estas dos maneras de populista. Los populistas consideran despectivamente tecnócratas a quienes son partidarios de discursos y conceden demasiado peso al elemento racional, a los aspectos de la realidad que el discurso científico considera inamovibles o conducentes a una única respuesta, lo cual hace que la voluntad no sea efectiva o ocupe un lugar secundario.
Por ejemplo, cuando el derecho penal solo tiene en cuenta la dureza de las penas contra la violación. Para Serra y otros, esto sería populista, pues el derecho penal no debería tener en cuenta solo la severidad del transgresor, sino la generación de un mundo en que no haya violaciones. Es interesante que este artículo haya sido redactado por una exdiputada de Unidas Podemos, que es el Partido Populista. Sin embargo, saber qué es lo racional en política siempre resulta difícil y habrá un debate filosófico que no tiene mucho sentido iniciar aquí. Basta con que haya un qué estable para quien no lo respete sea acusado de populista o a la inversa, quien le dé demasiado peso sea acusado de antidemócrata. Sin embargo, podemos estar bastante seguros de que este peligro existía en la democracia liberal mucho antes de que se codificara con el término populismo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que la idea de que nuestros discursos políticos antes de que llegaran los populistas no tenía un peso suficiente el aspecto racional de los discursos políticos, que nuestros discursos políticos ya no estaban inspirados en un discurso letrado. Eso me da la sensación de que ocurría antes de que el populismo exacerbara este buenismo o este democratismo inmediato, ¿no? O sea, que la debilidad del discurso democrático, del discurso racional de la democracia liberal ya existía antes de que llegaran los populistas. O sea, es decir, no podemos acusar desde el liberalismo a los populistas de haberse inventado una baja, un descenso en el nivel del aspecto racional de los discursos. Eso no es algo que haya ocurrido solamente con que haya sido el populismo. Se ha aprovechado de esa situación en la que los políticos liberales, las democracias liberales más bien, no daban un peso suficiente al aspecto racional de los discursos. Y por supuesto que en la medida en que sea democracia liberal, este aspecto seguirá existiendo. Tiempo perfecto. Ya, déjame ver, para ir cerrando. Este es el segundo problema. Cuando se reclama, y con esto voy a ir cerrando. Primer problema que aquí lo que quiero decir es que estos dos problemas ya estaban dentro de la democracia liberal. La democracia liberal tenía un problema porque, es decir, los liberales hemos acusado a los populistas de despreciar el aspecto racional del discurso político y los hemos acusado de querer solucionar cualquier aspecto de los problemas políticos, querer solucionar cualquier aspecto de los problemas sociales votando. Lo que quiero decir es que estos dos problemas, en algún sentido, los populistas nos hacen enfrentarnos a un espejo incómodo. Estos dos aspectos, el de despreciar el aspecto racional del discurso político, lo que es especialmente difícil con redes sociales, pero despreciar el aspecto racional del discurso político y el hecho de reclamar una participación directa como solución a problemas políticos muy complejos, a problemas sociales muy complejos, procedo así. La organización de un buen sistema de salud nunca va a ser una opción electoral. Es decir, no va a ser votando como se consiga un buen sistema de salud. Implica una sofisticadísima reflexión sobre lo que un sistema, la edad de los habitantes, la capacidad técnica y formativa de un porcentaje de los ciudadanos que se dedique a las profesiones médicas, pero en el fondo también en el mundo de la democracia liberal se aceptó que problemas sociales de esa magnitud podían ser resueltos a través de la votación, a través de la mera recolección de opiniones, Entonces, lo que quiero decir es que estos dos problemas, lo que ha hecho el populismo es enfrentarnos al espejo, a los liberales, mostrando cómo tanto el desprecio o el desinterés por el aspecto racional del discurso, como considerar que la votación es un sistema para todo problema social. Esos son herramientas, por decirlo así, o son estrategias retóricas que el populismo simplemente exacerba de una práctica que ya existía en las democracias liberales, ¿no? O sea que en ese sentido, el populismo, y con esto quiero acabar, el populismo es simplemente como el aspecto más negativo, el aspecto más contradictorio del liberalismo, de las democracias liberales, esta especie de no darse cuenta o no querer darse cuenta de que hay una tensión en la democracia liberal en su base entre legitimación popular y derechos individuales, esta necesidad de una ley que sea racional, que sea coherente con los derechos individuales,
este olvido del liberalismo de estos aspectos es lo que ha hecho que el populismo naciera dentro del liberalismo, que no vaya a ser, en mi opinión, que no vaya a ser nunca una alternativa completa al liberalismo, pero que el populismo pueda generar de manera perpetua regímenes liberales caóticos, continuamente dudando sobre qué son, dudando sobre su statu quo, sin hacer nada más que quedando sociedades, digamos, estancadas en reformas de tipo identitario, de tipo electoral, de tipo sin ser capaz de dar otros pasos más concretos hacia la modernización, ¿no? Sobre todo eso en la América Latina. Así que muchas gracias, sobre todo.